Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de aquí del Negocio del Entretenimiento Podcast. Oye, yo soy Jafet Santiago, me consigues como Jafet Santiago. Dale a la campanita Spark of TV en YouTube, ¿ok? Comparte este contenido. Si lo prefieres en Spotify, que tenemos video podcast, búscanos como el Negocio del Entretenimiento Podcast, ¿ok? Así que hoy tengo un pana con quien he tenido el privilegio de trabajar. Es uno de los artistas plásticos, escenógrafo, pintor, escultor, bueno, you name it. Uno de los artistas más talentosos que ha dado Puerto Rico y que más ha trabajado en la industria de nosotros, de los productores de espectáculos, de eventos, de premios. De todo eso vamos a estar hablando con él hoy. Quiero que lo reciban aquí con un fuerte aplauso. Su nombre es Yamil Guzmán. Sí, gracias. ¿Cómo tú estás? Todo bien, todo bien. De Lares para el mundo, papá. Así mismo es. ¿Naciste en Ponce? Sí, nací en Ponce. ¿Te criaste en Lares? Me crié en Lares. Yo llegué como a los 6 años, más o menos, a Lares, y de ahí adopté ese pueblo y me quedé ahí. Viví en Ohio, estudié en Ohio, viví en Nueva York 2 años, no pude, viré. Estuve en San Juan 1 añito, pero seguí ¿No te siempre en Lares. gusta ni Nueva Pues York? mira, no, mi vida es complicada, me encanta el estrés, pero a la hora de dormir y compartir quiero tranquilidad. Y sé que tú sigues en Lares. Sí, yo sigo en Lares. Yo sigo en Lares. ¿Tantos años ya? Sí. 30 años. Sí. De Y carrera. ahora más me quedo, porque ahora con todo lo de internet no tengo ni que viajar. Esto es Zoom, emails y WhatsApp, las redes y desde mi casa. Llamo, 30 años de carrera. 30 años. No es fácil estar 30 años de carrera. No. Eso los que estamos aquí sabemos. Lo complicado, lo Ni difícil. me lo imaginaba tampoco que iba a llegar yo a los 30. ¿Cómo tú empiezas? Mira, yo comienzo con las artes como a los 8 años. A los 8 años empiezo a dibujar en mi casa, mi papá vio el dibujo, me llevó a una escuela de arte, empiezo a estudiar arte, de ahí lo sigo desarrollando hasta escuela superior. Escuela superior, en escuela pública, gano una beca, me voy a los Estados Unidos, gano el segundo lugar de ese año. Ok. Me voy a los Estados Unidos a estudiar arte, regreso a Puerto Rico, me gustaba mucho la literatura y el arte, quería estudiar ilustración para dibujar, en aquel entonces no había computadora, no había nada de esto, dibujar para las revistas, libros, el cine, con la mala suerte que llegó a Puerto Rico y en Puerto Rico no había editoriales, no se hacía ese tipo de trabajo, no consigo trabajo, lo más cercano era artes gráficas. Logro conseguir por ahí de muchísimas puertas que se le cierran a uno un trabajo en el Nuevo Día. Ah, ¿de verdad tú trabajaste en el Nuevo Día? Sí, un día. Al otro día nunca llegué. Se me contrató ¿Pero cómo así? como artista gráfico. ¿No te gustó? No, era un cajoncito, un escritorio y eso no. Ah, tú eres un creativo. Nunca me visualicé. Así que nunca llegué al trabajo al otro día y entonces decido, pensando así, haciendo un brainstorming donde yo podía entrar al mundo del espectáculo, que era en realidad lo que me gustaba, empiezo a producir mis lares. Empiezo a adquirir concursos de belleza. O sea, y a producirlo como A producir un productor, concurso en mi pueblo, un concurso local. En aquella época Naciente Esteban era la dueña del concurso y yo vi la puerta por ahí para poder entrar como productor y decirle al productor, óyeme, yo soy escenógrafo, que al final del día nunca lo había estudiado porque no hay una carrera en Puerto Rico de escenografía. No. Y había estudiado ilustración. Pero sí yo tenía la idea, las ganas, exacto, la creatividad, y entonces toco puerta con ella. Me dice, mira, no, mi esposo Kiki tenía un programa de niños y dibujaba, y él hacía las escenografías para el concurso. Ya de ahí se cierra una puerta, se siguen cerrando varias puertas, hasta que entonces un día en mi casa así aburrido, donde yo vivía, estaba la cancha bajo techo de mi pueblo, y yo oigo música. Y me voy ahí a la cancha y estaba esta coreógrafa, Estela Vélez, la de Objetivo Fama, haciendo su show. Ella tenía una academia de baile en Lares, está haciendo su show, y se me acerca este bailarín y me dice, mira, ¿qué tú haces por ahí? Porque la coreógrafa no quiere que tú estés aquí, esto está privado, hay un ensayo. Y yo, mira, no, lo que pasa es que yo soy decorador y yo soy escenógrafo, y pues vine por ahí porque hay música. Y esa señora, Estela Vélez, en aquel momento dado me da mi primera oportunidad. O sea, ella te... Sí, ella me contrató y me dice, mira, bien, que yo necesito que me hagas una decoración, porque yo no había pensado en decoración o escenografía para el show, y le hago su escenografía. Ok, está cool que te digan, dame la decoración, pero tú no hacías decoración. No, para nada. Tú lo tenías en tu mente. Oh, claro, yo no tenía ni caladora, ni herramientas, en aquella época martillo, nada de esas cosas. Yo tenía las ganas de hacerlo. Cogí cosas prestadas.
A un vecino le cogí una caladora prestada, que se la quemé, por cierto. Los $300 que me ganaban en aquella época, tuve que comprar una caladora y devolvérsela, pero lo agradezco a la vida porque siempre le digo a la gente, eso marcó mi responsabilidad. Claro. Otra persona hubiese entregado la caladora dañada y que se diera cuenta después. No, yo compré con los, te lo digo, fueron $300, así como me lo pagaron, compré la caladora y se la di. Y ya de ahí entonces llega mi primera oportunidad dentro de una escenografía de un espectáculo, claro que no era reconocido. Ella sí, era la coreógrafa de Menudo en aquella época, Bueno, pero no el show. claro. Ya entonces pasa un año y yo sigo guisando poquito, en fiestitas, en cositas, Claro. sobreviviendo, vamos. Oye, Y era cool. muy joven. Y Soraya Sánchez era directora de la revista TV Novela Claro. en sí, ese back año. then. Y ese segundo año se le iba a dedicar a ella ese espectáculo. Y yo le hago una escultura de un premio, Mira que era el eso. que se le iba a dar a Soraya. Soraya, al recibirlo, entonces se comunica conmigo, Mira, me gustó esto. porque ella entonces tenía el proyecto de los premios Tu Música. Claro que, pero no los de ahora, que son los urbanos. No, estamos hablando de los que comenzaron en los ¿En qué año? 90, 90 y algo. 94, 95, algo así. Por ahí fue que empezó los premios. Claro, conocidos. y entro profesional a la industria como escultor del premio. Ni sea que siquiera todavía era escenógrafo, no. Ese fue tu entrada fuera. Exacto. Las esculturas de los premios que se entregaban. Los premios. Hago premios y ayer entonces ya era un dinerito un poquito más Claro, de que recibía y prácticamente sobrevivía con eso durante el año. Exacto. Durante el año sobrevivía con eso. El segundo año de los premios Tu Música, la persona que hacía la escenografía se le cae. Se cae esa escenografía en un ensayo. Se cayó. En un ensayo. Y esa persona, que recuerdo que era una muchacha, empieza a tener estas dificultades con la escenografía. Yo estoy en el ensayo, yo lo único que voy a hacer es premio. Claro, pero tú estás... Estoy viendo, me levanto y le ayudo a ella en la tarima a montar la escenografía. Pero Soraya está viendo desde el frente. Al fin, claro. Me está viendo y el lunes siguiente a los premios ella me llama para que estuviera en su oficina. Cuando llego a su oficina, la gran noticia era mi primer proyecto de escenografía. Me dice, ¿tú haces escenografía? Sí, yo hago escenografía. Todo esto no hacía tres divinos, tú sabes. Claro. Sí, yo sí hago escenografía. Pues mira, te necesito con un diseño para Fiel a la Vega, Roberto Clemente. Ese fue el empujoncito. Ni siquiera es un Bellas Artes, un teatro. No fue como que ves directo al Clemente y dale. Y entonces recuerdo que en una semana, bueno, yo recién salido de universidad, bien fresquecito, en una semana monto dibujos, planos y maquetas. En aquella época, volvemos, no teníamos lo digital, así que yo tenía que presentarle y llegó a la oficina con aquella maqueta y fue otra cosa. Yo creo que de ahí comenzó mi carrera hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Todavía sigues con Soraya. Sí, seguimos trabajando los premios Tu Música, que han cambiado, ahora son los urbanos. Los urbanos. Cuando te dan esa primera oportunidad, uno no duerme, uno está como... Sí. Tú sabes, bueno, tengo que quedar bien porque uno sabe que es como... Hay momentos que uno pivotea en la carrera de uno y uno dice, este proyecto me puede a mí o llevar para arriba o aquí me quemo. Exacto. Y se acabó mi carrera. Y ahí se acabó. O sea, como es esto, y una islita y tan competitiva como la de nosotros. Y todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Es cuestión de nada, 2 pulgaditas para lo que no es y te fuiste. Yeah. ¿Cómo tú manejaste eso, siendo bien, obviamente, bien joven? ¿Y qué aprendiste de ese momento? Lo manejé como sigo manejando las cosas en mi vida. ¿Cómo así? Siempre te lo voy a resumir. Vale. Un jibarito de Lares que se monta en un avión sin saber inglés a ir a los Estados Unidos a estudiar. Ajá. A un sitio donde no conocía a nadie, no tenía a nadie, siquiera un taxi me llevó a la universidad el día antes del día que yo entraba. Y tuve que dormir en una acera. Así que de esa manera. ¿Acera? Sí. ¿En Ohio? Sí. Pero no hacía el frío de Ohio. No. Era verano. Sí. ¿Y dormiste en una acera? Sí, porque la fecha de mi entrada no era la fecha. Llegaste un día. Volvemos de nuevo, no había tecnología, era por cartas. Yo recibo mi primera carta con mi portfolio, ¿verdad? En la escuela superior. Y yo me echo a llorar porque digo, oye, la carta, me devuelven el portfolio, aquí no pasó nada, así que vamos a estudiar arquitectura, que era la otra alternativa que tenía. Sí. Y al mes
me llega la carta de felicidades que había ganado el segundo lugar con los gastos pagos de universidad. Wow. Ya ahí ya yo voy, pero entonces va un proceso. Y en este proceso están las cartas que te llegan para la fecha de tu llegar al hospedaje, la fecha de inscripción, todas esas fechas. Todo. Pero cuando había un cambio de fecha, tú tienes que esperar que llegara la carta. Y yo tengo todo comprado para ir a ese viaje ese día y no recibo una carta donde me están diciendo que no, que se pospone esa fecha para otra fecha. Y cuando yo llego, pues sí. Una persona se supone que me llevara, me buscara, que ya estudiaba allá. O sea, yo nunca llegó porque ya la firmaron en la NASA y se va para Washington a estudiar, pero tampoco se me informa. O sea, que te llega allí y no Sí. sabes inglés. No, No sé te busca la inglés, no. persona. ¿Qué hiciste? Nada, empiezo con el poco inglés que uno sabe de escuela pública, a llamar un taxi, hasta que yo soy muy sentimental cuando me pongo nervioso. Y entonces me echo a llorar en una esquina Y alguien te y ve. alguien me ve. Alguien me ve, porque estoy hablando, eso es otra cosa, me molesto y empiezo a hablar solo. Y entonces empiezo a hablar y mira, y entonces esa persona me entiende, ve, habla español, se me acerca y me dice, ¿te está pasando algo? Le explico y esa persona hace la llamada del taxi. Wow. Y Y te entonces llevan a la universidad. ese taxi me lleva a la universidad, llego a la universidad, no me encuentro con nadie. O sea, tú llegaste allí Y yo digo, ¿pero y qué es esto? No y puede no te ser. podías expresar bien. No, era esa como que, locura, mira, esa locura, de nada así, con lo poquito de inglés que podía y con lo que podía escribir o pues hacerle señas. y cuando te dicen, mira, no es hoy, es mañana. No, exacto, me lo dice un puertorriqueño. Un bori. Hay un boricua allí que había ganado incluso la misma beca que yo hacía, y se graduaba, y él trabajaba para el dormitorio. Bueno, pero por lo menos tener un Claro, boricua o eso, un latino. donde quiera, déjame decirte, donde quiera que he viajado en el mundo me he encontrado un Siempre hay un boricua. bori. Sí, Siempre hay un esa es la bori. ayuda que uno necesita en su momento. Y él es el que Y te entonces dice. es el que me dice lo que está pasando, que él trató de que yo durmiera esa noche allí, pero el riesgo era tanto que no lo hicimos. Y entonces me quedo durmiendo prácticamente en una cerita En la universidad. Sí. Camino por todos lados, y descubro, Claro, me deja claro, guardar las cosas en el sitio y nada, bueno, al otro día a las 5 de la mañana ya yo estoy allí, Ya tú enlistado ya de antes. ¿Qué historia es Sí. esa? No, y de viaje si te digo, yo soy el... Sí, kamikaze. Ay, no, tú no sabes todas las cosas que me pasan. Yo creo que por eso mismo, por disparado y despistado Bueno, que soy, pero ok. pero gracias a eso. Atiende, o sea, enfrentas los retos Ujú. con esa misma inocencia y a la misma vez audacia de, ok, Sí. vamos a lo que vinimos y pase lo que pase, resolvemos. Y así hice ese primer show. Así hiciste ese primer show. Desde como te expliqué, la maqueta, el dibujo, vamos a darle para adelante. No sabía cobrar, eso era otra cosa. ¿Cómo aprendiste a cobrar? Gente buena en el camino. Como que te dieron Gente mentor. buena en el camino, exacto. Yo te diría que una Tere Miranda, en los años de Tele 11, una Mili Canjiano. Fueron personas que fueron bien clave. O sea, que me dijeron, óyeme, yo entiendo que estás cobrando barato. ¿Ves? Ya luego en la marcha tú empiezas a conocer y entonces pues tienes una matemática posiblemente de cómo tú puedes hacer esto, porque también es bien difícil. ¿Ves? Y entonces pues yo prácticamente de esa manera de cantazo, ¿qué aprendí en ese primer evento? Como te dije que no tenía caladora, de la misma manera no tenía transportación, yo no sabía de los vagones, o sea, la dinámica de lo que es un negocio de escenografía, claro, yo en realidad no la desconocía. Y tú vienes del Lares. Y vengo desde Lares, claro. Entonces tenía una pick-upcita, y en esa pick-upcita yo hice todo eso en rompecabezas y le doy gracias a Dios 1000 veces. Porque esa mecánica es la que me ha servido a mí para todo lo que hoy en día yo hago. ¿Ves? Cómo hacer las cosas compactas, cómo en espacios pequeños yo hacer que luzcan grandes. Entonces, en esta pick-upcita yo llevo todo ese monstruo de una tarima, a lo mejor recuerdo algunos 70 pies, qué sé yo, bueno, pero un coliseo, en una pick-up así cargada. Y tenía mis amigos que eran prácticamente mis empleados. A la hora de desmontar, vamos a hacer lo mismo, pero no tenemos soga. A la 1 de la mañana, con las extensiones eléctricas que llevábamos, las amarré y así llegamos hasta la... ¡Wow! ¿Y qué aprendí? Pues te puedo decir que aprendí a no tenerle miedo a la vida, a los retos y a nada. Cada cosita que hacía intensa o me hacía nervioso era porque algo se estaba construyendo. Yo pienso que eso fue parte de lo que aprendí. Y la responsabilidad que es... Eso es vital. Sí, o sea, sin eso... No hay manera de que tú estés en este negocio. La parte visual es como... La gente que está viendo, el público,
no sabe expresar muchas veces lo que está pasando, ¿no? Ellos saben, estuvo brutal, me emocionó. Claro. Pero todo juega un papel fundamental y es vital en los shows, en el espectáculo. Desde la pantalla, lo audiovisual, con la escenografía, con el fuego, con el CO2, Sí, todo, sí. todo se complementa. Hoy día, con tanta tecnología, quiero saber tu opinión. ¿Cómo tú ves la integración de la escenografía, lo que tú haces, Sí, lo corpóreo, ajá. con la parte audiovisual? Esa mezcla. Mira, para llegar ahí voy a ir un poquito para atrás. Dale. Si nos montamos en los 60, 70, tú veías Historia de esto. arte, ajá. Sí, tú veías estos programas de televisión, por ejemplo, siempre en domingo, que tenían estas escenografías espectaculares, pero se habían obligado a estar cambiándola a menudo, porque ya de un tiempo, pues era como que, ¿verdad? Y entonces tú vas a ver estos programas, que lo más cercano que tenemos en los Estados Unidos, en esa época que no existía tecnología, y tú ves estas escenografías que tenían dimensiones para crear, porque televisión es plano, crear Claro. estos niveles y tú poder puede hacer que se vea mucho más lujoso, más grande el set. Ya después de eso empieza ya el negocio a necesitar, ¿ves? Y empieza a entrar todo lo audiovisual, donde teníamos esas pantallas, Claro. donde proyectábamos en Expandex, Ujú. donde teníamos que hacer de repente no teníamos el visual, pero hacíamos con siluetas lo que queríamos proyectar. Y eso fue Claro. una etapa, ¿verdad? Ya luego entonces empieza a llegar las pantallas de tela normales, de muchas más resoluciones, de mucho más lumen, hasta que Volumen, llegamos sí. a lo que conocemos hoy como... Claro. Hubo sí una transición en esta historia donde sí, hablándote de mi mercado aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Ajá. A lo mejor un poco en los Estados Unidos, Ok. que se saca totalmente la escenografía Por eso te pregunto. para poner todo en pantallas. Sí. Ahí yo tengo un cantazo fuerte en mi negocio. Por eso te pregunto. Sí, sí, yo tengo un cantazo heavy. Sí, porque todo Heavy. se lleva allá y como que se van a ese extremo. Prácticamente la pantalla desplaza la escenografía. Claro. Pero o sea, el mercado se da cuenta de que eso pues es funcional, pero tiende a ser aburrido, porque lo puedes ver entonces en televisión. Entonces sí puedes cambiar imágenes, pero se ve frío, no se ve artístico, no se ve trabajado. Y entonces ahí es donde se empieza a incorporar. Entiendo yo, ¿verdad? No soy como que un mega experto de esto, pero por lo que he visto y he estudiado y he vivido, los premios, los Grammy, los Oscars, todas estas premiaciones, es que empieza a intercalar estas pequeñas producciones donde tienes tarimaje, escenografías, elevadores, y entonces ahí empieza de nuevo la escenografía a retomarse. Y ahí tú vuelves entonces y ahora tú... Claro, y ahora retomo todo esto de nuevo. Claro, nunca estuve sin trabajo porque hay otras cosas, claro, hice teatro, claro. televisión y todo. Pero sí, todo esto de los grandes conciertos que se hacían con estos cambios de escenografía, los mismos concursos de belleza. Yo llegué a ser un Miss Puerto Rico con 5 cambios de escenografía. 5 cambios, En Bellas Artes. eso es un montón. Claro, y a otros detalles que te puedo dar, ¿verdad? Así históricos. Que sabes que cada proyecto tenemos que sobrepasar el otro, porque si no, claro, tenemos que seguir subiendo. Yo creo que de las primeras personas o los primeros equipos de trabajo que pusimos carros sobre una tarima, fuimos nosotros en esos años. ¿Con quién? ¿Con qué show? Barrio Fino. Porque tú hiciste Barrio Fino. Barrio Fino, sí. Todo lo que fue el crossover de Daddy Yankee con Barrio Fino, hicimos eso y, óyeme, se pusieron carros. Las pantallas se usaron para ambientar, se hicieron en Nueva York, por decirte así, y las pantallas que eran de tela, era entonces el skyline de Nueva York atrás, y hacíamos eso que se está haciendo hoy en día, ya se había hecho con otro tipo de equipo, ¿ves? Carros, los mismos elevadores con Angelo Medina, claro, giratorios que se traían para hacer 3 cambios en un Ermita, ¿qué te puedo decir? El mismo Kabuki. Kabuki fue algo que yo te diría que si lo investigamos bien, eso se creó en Puerto Rico. No digas. Aunque tú no lo creas. Juan Carlos, ¿te acuerdas de Juan Carlos de Tarimas Lesmal? Juan Carlos. Bueno, yo era un chamaquito, pero me acuerdo claro, mucho. Juan Carlos era yo te diría que el genio en aquella época de crear lo que ya a lo mejor existía en Las Vegas, en Nueva York, pero en Puerto Rico no lo teníamos y era bien costoso. Él hizo el primer giratorio customizado aquí.
Ya después cuando trae Angelo, el de él ya era de California y ya Claro, estaba sí, sí. hecho profesionalmente. Y el kabuki, bueno, ¿cómo queremos hacer esto? Pero no lo tenemos. Y recuerdo que él usó los imanes de puertas regulares sobre un tubo. Esos imanes los puso a un interruptor donde on y off los conectaba Y y dejaba caía. caer la tela. Y muchas de esas cosas que hoy en día tú ves se crearon en esos años customizados acá. Eso está cañón, Sí, ¿viste? Con sí. un Sí, interruptor. los mismos elevadores. Los elevadores, recuerdo nuestro primer elevador construido por Juan Carlos, ideas que eran mías, que entonces las pasaba a Juan Carlos y Juan Carlos era el brain de toda De la cómo parte hacerlo práctico. mecánica, Ajá. exacto. Los artistas se me tenían que doblar porque no teníamos esa Claro, el distancia, espacio. el espacio, entonces el artista Todavía tenía que... pasa, si Todavía no, ahí sí, sí, pero sube. ya existen Ya otros había elevadores otro. ya Claro. mucho más modernos y con muchísimas cosas y Sí, van a sí, sí. seguir pasando. Yo viajo mucho a ver espectáculos a nivel del mundo y cosas que tú ves en otras, Sí, sí, sí. todavía en los Estados Unidos ni siquiera. Se pueden ver de cómo tú mezclas la tecnología con Con la la escenografía. escenografía, con los vestuarios. O sea que... ¿Cómo tú? Porque yo siempre yo admiro de eso y para mí yo lo veo, hay cosas que yo fáciles y hay otras cosas que yo las digo, para mí son como complicadas, pero para ti, un artista como tú, pues, yo digo, ¿cómo tú creas emoción con esos elementos? Y yo he visto cómo a veces con la escenografía, ustedes saben como que, mira, cuando le dé la luz aquí, esto es lo que, esto es lo que va a pasar, así que se va a Sí. proyectar esta sombra. Y tú dices, o sea, tú lo ves flat, uno lo ve flat, o uno lo ve puesto ahí, ve un canto de madera, pero por... Entonces, ustedes tienen que estar viendo como el futuro y mezclando varias distintas elementos del arte, o sea, la pantalla o la iluminación, sí, las luces, la proyección sobre un fijo. Sí, ¿Cómo tú ves ese proceso? Porque no es fácil. mira, para explicártelo así a lo mejor es bien difícil tener lo que tienes aquí yo poder explicártelo. Ajá. Pero vamos a poner un ejemplo, la Dale. Santa Cena de Leonardo. Ok. Pues tienes un cuadro con un ambiente, unos arcos, Jesús, un movimiento. Pues es crear ese cuadro plano en un gran espectáculo. Es llevar eso. Vamos a estudiar las canciones. Nos sentamos con el artista o con el productor y vamos a poner toda esa música como la queremos. ¿Sabes cómo son los beats de la música? En la Claro. cuestión de tus emociones, pues lo mismo. Vamos a buscar estos beats, estos momentos perfectos donde tenemos que traer esta canción que ya sabemos que el público conoce, Va por a subir, decirte una, claro. y entonces ahí le vamos a meter el número de producción. Y hacemos un brainstorming donde decimos, oh, ¿qué tal? Que el tipo vuele desde esta esquina hasta allá. Y entonces haces tu Disney gigantesco, Claro. y entonces lo vamos a llevar a realidad. Claro. Pero prácticamente yo te diría que yo me siento en mi casa y yo diría, esto es lo que yo quisiera ver en este espectáculo. Si yo fuera a ver el espectáculo, yo quisiera ver esto. O sea, que yo hago eso mismo. Parto Sí. siempre de mi experiencia como espectador. Exacto, como espectador, que sería prácticamente lo que el público también quisiera ver. Mira, hay un productor musical, Rick Rubin, que él dice, yo hago lo que a mí me gusta. Oye, tiene palos y palos y palos. Entonces a veces uno se pone a escuchar siempre terceras personas y opiniones y opiniones. No hay... Steve Jobs, lo mismo, ¿no? O sea, yo sé lo que es, lo que tiene aquí. Y hay veces que sí, tú necesitas insumo, pero hay veces que tú tienes que irte con tu gut feeling, con lo que a ti te gusta, porque lo que a ti te gusta le va a gustar a los la demás, gente. sí. Y eso yo traté de tenerlo bien claro, créeme. Pero no es tan fácil. No, ¿Cómo no tú lo es, manejaste? pues mira, lo primero es que yo tenía claro lo que yo quería, que era bregar en escenografía con espectáculos. O sea, yo entré como productor, pero no me interesaba ser productor. Hoy en día pude haber sido, qué sé yo, uno de los grandes productores de aquí, pero no era lo mío. Sí, te entiendo. Yo quería la acción, quería crear, quería ahí. dejar algo, ¿entiendes? Porque más allá, ¿sabes esa expresión de que trabajas por amor al arte? Sí se trabaja por el amor al arte. Eso es así. Tiene que haber el amor al arte para que entonces el dinero llegue y llegue a los demás. Así nunca pensé en ser famoso, nunca pensé en ser millonario, yo quería vivir lo que a mí me gustaba hacer. Eso. Ya luego, cuando ya yo veo que estoy metido allí, ¿verdad? Porque te digo que me tiran para lo de fiel y entre salir de fiel
a seguir todos los productores, pues claro, doy el palo porque en Puerto Rico no hacían lo que yo empiezo a hacer. No, tú te pusiste el tipo caliente. Exacto, Todo el mundo te entonces en quería ese contratar. momento todos los productores, Ángelo, César, bueno, todos los productores de aquella época, incluso los de hoy en día, que también nacieron en esa época, porque acuérdate que yo estoy en una generación Claro, bien importante, que estamos antes y después de la tecnología, y claro. entonces surgen estas personas que ni siquiera tú puedes conocer porque se mercadean dentro de otra, Sí, otro de mundo. otro mundo. Y siempre tuve claro de que yo quería crear una marca. O sea, no era, yo podía trabajar para Telemundo Ujú. o para X canal, pero yo iba a ser la sombra de esa marca y yo quería ser Tu Yamil marca. Guzmán. Siempre tuve claro que fuera Yamil Guzmán. Por ahí empiezo yo esa parte, ahí a luchar, el que se me diera una, ¿verdad? Y no quiero sonar arrogante, pero que se me diera la misma importancia que se le da a otro artista. Porque tú eres un Porque, artista. claro, Claro, cada nivel tiene, ¿verdad? Tienes el vestuarista, el maquillista, todos son artistas. claro. Incluso hasta el mismo productor, porque Sí, producir es un arte. claro. Y entonces ahí empiezo a luchar con el nombre. Ya luego, en la parte creativa, ahí me puse un poco jodón. Me puse un poquito jodón y decido, yo soy el que tengo los conocimientos, yo sé qué es lo que quiero y lo que el público va a querer, y voy entonces a imponerlo con toda la seguridad del mundo para que esa persona de allá para acá me crea y luego entonces ya confiaran. Y te salió la Y sí, jugada. al día de hoy es así. Al día de hoy me llaman y me dicen, diseña. Claro, siempre tengo Claro, y creativos su dentro, feedback, exacto. claro. Tengo muchos artistas nuevos que tienen sus creativos, ¿verdad? Claro. Que están comenzando, ya es época de, yo voy en retirada y vienen unos que van Sí, sí, levantándose. sí. Pero de repente, pues tienen la parte creativa, pero no tienen la parte funcional o la parte de Claro. construcción, entonces Ahí yo le tú. hago su sueño metiendo la parte mía de ¿Hiciste experiencia, eso ¿no? con Joel y Randy? Y con Joey y Randy me llama Marcos Gabela, Ok. dice que es fan mío, pero yo soy fan de él también. Marco es artista de maquillajes de efectos especiales para cine. Ok. Excelente creativo. Y me llama con esta paja mental del concierto 3D Ajá. y me llena la cabeza. Y ahí él en su casa, yo en la mía, y ahí empezamos a diseñar. Él me dice lo que quiere, entonces yo lo llevo al diseño. No es que ni siquiera una foto de referencia ni nada. Yo Nada. tengo este concepto donde empezamos con un canal de televisión, por explicarte cómo es que me Sí, sí, explican a sí. mí. El show comienza con un canal de televisión con un control que te va a pasar por diferentes canales análogos, donde vamos a estar en Los Vaqueros, todo lo que es ciencia ficción, misterio, y me dan estos canales, y entonces ahí yo Tú creas. lo llevo, claro. Y créeme, detallitos que la gente no sabe. La gente piensa que todo esto es como que, oye, me está en un librito por ahí, buscamos la página 5 y ahí está la receta, echa los ingredientes y lo No, cocinamos. No, ni siquiera yo vi las gráficas. Ni siquiera, nada. no, ni siquiera yo veo las gráficas. En muy pocas ocasiones yo logro ver las gráficas antes de diseñar. O sea, yo estoy diseñando aquí a la misma vez que el de gráfica está haciendo los artes para las ¿Y pantallas. prefieres así o prefieres que te envíen gráficas para tú saber? Bueno, lo preferible es que me Sería. envíen, que, oye, me haces el trabajo más Claro, fácil, por no eso te tengo que digo. adivinar ni buscar la bolita así, pues. Chacho, Pero claro. sí con varios detalles, ya uno con la experiencia, vamos por el mood. O Claro, ya sea, tú se vamos por el mood y entienden. entonces a lo mejor ya cuando están las gráficas, yo tengo ya el producto final a retoques, que a lo mejor es muy Claro. poco lo que tengo que cambiar en retoques de pintura, de forma o algo, pero sí hacemos casi siempre un match. Una cosa es eso. Y también vi en tu biografía, corrígeme, no tan solo has estado en Puerto Rico haciendo escenografía, has estado fuera de Puerto Sí, Rico sí. en Madison Square Garden, vi Estuve en algo. Madison Square Garden, en Nueva York, estado en Orlando, hemos estado en Hard Rock Café, el Amway, sí, diferentes sitios. Vamos para Colombia, estuvimos en México hace ¿Sí? como ¿Con qué unas 2 artista? semanas con Joel y Con Randy. Joel y Randy. Estuvimos en México, sí. Eh, Mano, ¿qué se siente? Porque Puerto Rico exporta, la bandera de nosotros es famosa por nuestros artistas, nuestros deportistas, nuestros productores, pero también de nuestros artistas plásticos. O sea, eso que tú haces, esa apuesta, influye en el show que hacen otros artistas de otros países. Es la realidad, Sí, porque el definitivamente. benchmark son muchos de los artistas puertorriqueños, Sí, donde está tu mente ahí puesta. sí, sí. ¿Cómo se siente eso? Cuando nunca pensabas que ibas a estar ahí
y ya lo logras, es emocionante, es satisfactorio, un poco complicado también, porque, como te dije, nunca pensé que yo iba a estar aquí. Entonces, ¿cómo manejas esa parte con lo que te gusta? Claro. Es un poquito complicado. Estoy en un día me llaman una persona, mira, necesitamos una biografía tuya. Yo, bueno, yo no tengo biografía porque nunca pensé que yo necesitaba una biografía. No, en mi vida yo pensaba que yo necesitaba una biografía, claro. Claro. Y entonces cuando voy visualizando es un libro de escuela. Es un libro de escuela de séptimo grado, de escuelas especializadas en teatro, donde iba a estar mis datos y mis fotos al lado de Raúl Juliá, de Jacobo Morales. Wow. Y ese día yo realicé. Ese Que día yo tiene realicé un donde yo sitial. estaba parado. Lanzan, todo este proyecto fue casi un año en llevar la biografía, es como unas nominaciones, después el Departamento de Educación entra y se hace todo, eran, si no me equivoco, eran 9 libros, Ok. desde el primer grado hasta noveno grado. Ok. Yo estoy en el séptimo Ahí, grado. ahí sale tu historia. Exacto, y entonces no es hasta que tengo el libro en la mano que todavía yo no lo asimilo. Estoy de vacaciones. Yo trabajé para Disney un tiempo también, haciéndole diseño, sí. Ah, mira Muchos de los eso. eventos corporativos que se hacían en Puerto Rico de Disney, yo se los Eso diseñaba, claro. Wow, qué cool. Y fue también una experiencia bien, bien buena en cuestión de ver otro sistema de trabajo ¿Qué aprendiste de americano. ellos? Muchísimas técnicas que ya yo más o menos imaginaba cómo se hacían, pero sí aprendí muchas técnicas con ellos. Y vi otro tipo de negocio totalmente diferente. Y entonces estoy de viaje, estoy de vacaciones, yo tenía en aquel momento dado derecho a entrar al parque, todos estos privilegios que tienes como empleado aunque no era empleado, Sí, pero pero sí tenía suplidor, esos vendor. privilegios de suplidor. Y estando en el hotel, yo recibo una llamada telefónica de este señor que tenía una asignación de su hijo y necesitaba una biografía mía. Ahí es que yo realizo que la cosa estaba. Que te llame un extraño porque su hijo necesita, y yo recuerdo haberle enviado la biografía que salía en el libro, porque ya estaban dando clases con asignaciones mías. Wow. Y ahí yo le envío entonces la biografía al señor, y ahí surge, ya entonces estaban las redes, ya estaban las páginas, y yo empiezo a construir esto, porque prácticamente no iba a recibir llamadas todos los días Sí, entonces, de vamos, personas, y hay que ponerla ya en la para que la gente la internet. busque. Y entonces ahí es donde yo realizo lo importante. Y entonces viene otra situación, es la imagen que tú das. ¿No? Y la responsabilidad que tiene. Claro, porque entonces tengo ya estudiantes, Claro. ya yo tengo mi vida privada, tiene que ir un poquito más organizada, ¿verdad? Claro. Y me tocó todo en mi vida privada. Desde una simple salida con panas, hacerla un poquito más privada, porque sabes que si te ve aquel, si no te ve el otro, te malinterpreta, el niño, tú eres un ejemplo para ese niño. Claro, sí, son Yo así. doy talleres en escuelas, en Sí, universidades, tiene pues una tú sabes, te cambia, responsabilidad. exacto. Ya ahí cambió nuevamente mi vida, a ese loquito, pues hacerlo un poquito menos loquito. Uno también de tus highlights en tu carrera fue cuando tú trabajaste el Museo de Yankee, El Museo de Yankees, sí. ¿verdad? Sí, Habla un poco de esa antes experiencia, de la pandemia. antes de pandemia. Antes de la pandemia. Mira, yo conozco a Yankee. Oye, si te fallo en fechas, ya yo No no digas tengo la todos los fecha. años, pero en los 90 yo conozco a Yankee a través de Marisa Casiano, Wow, Marisa, que iba, imagínate. sí, por cierto, no sé de ella hace muchísimos Sí, años, se fue. me gustaría verla. Con Marisa conozco a Yankee, y entonces vamos a diseñar lo que fue Barrio Fino. Ok. Después de eso, le hago varios trabajos a Yankee a través de diferentes productores y luego él despunta Bueno, a lo que conocemos hoy. Ese fue el palo. Exacto, a lo que conocemos hoy y pierdo comunicación porque acuérdate que ya la vida es otros países, otros escenógrafos, otros diseñadores Claro. y entran. Después yo creo que te diría no sé si decir 20 años, 19 años, es que retomo a Yankee. De verdad. Sí, entonces me llama el productor para hacer el museo. Yo mega emocionado. Y créeme que no emocionado por el proyecto, ni por el dinero, ni por lo que podía conllevar. Emocionado por poder verlo después De 20 años. de 20 años. Y estaba nervioso y se acordaba de mí, ¿no? ¿Sabes? ¿Se No. acordaba? Sí, así mismo, entrando por la puerta, así, un abrazo, ole, y como si hubiésemos dejado la conversación el día de aquella reunión en aquel restaurante.
pues para mí fue un privilegio. Qué cool. ¿Qué te puedo contar? Tuvimos que visitar toda la vida de él. Claro. En su comienzo, porque a mí yo estaba a cargo de lo que era la mitad del museo, que era toda la parte de su comienzo, hasta Barrio Fino. Ya de Barrio Fino para adelante, pues fue un poquito más tecnológico y estaba a cargo otra persona. Nada, tuvimos que visitar su casa, coger medidas para tratar de hacer una réplica Wow. de lo que era el caserío donde él vivía, los detalles íntimos de él en cuestión de su deporte, el accidente, pues todos esos detalles, pues sentados con el productor y con el artista, se escogen todos esos elementos para entonces crearlo. Ya luego cuando él llega, él es muy disciplinado también, Sí, muy, yo sé. toda la vida, desde que lo conocía al día de hoy. Él llegaba todas las noches, tenía los conciertos, salía de su ensayo, llegaba a plaza, veía, inspeccionaba y se iba. Siempre estuvo así. Todas las noches. No había visto la casa y cuando entró a la casa salió y me dice, cabrón, ¿cómo te hiciste esto? Te digo. Óyeme, pero es que esto es idéntico. Y entonces empezó a mirar con su cara, Sí, esa sí, satisfacción asombrado. para mí verle su cara fue para mí la mejor paga. Me dijo, pero ¿sabes qué? Mira, todas estas paredes están llenas de cartón de huevo, porque ese era nuestro acústico. Así que si tú pudieras ponerle cartón de huevo, esto va a estar más real. Y mira, y aquí había un gallo. Y yo tuve que 2 días antes de la inauguración Conseguir un buscar gallo. un gallo disecado y ponerlo allí, porque el gallo era bien importante para él. Y esos detallitos que él me dio, te digo que fue la mejor paga. Incluso él se quita Cuando vamos a hacer la escultura de lo del accidente, que fue un día de Reyes y en febrero, y hay una canción de ese tema, él llega, la ve, se emociona, eran 3 sombreros de los Reyes Magos con la sangre, la frase de la canción, unas balas, unos casquillos. Él quería que fuera bien, bien real. O sea, eso lo exigió. Te digo, tan real como bolsas de droga, jeringuillas, o sea, lo Todo. que él vivió en el caserío, él quería ese proyecto. Y esos Wow. detalles estuvieron allí. El gallo se le pone a las 3 de la mañana, yo salgo de allí y a esa hora yo empiezo a llamar gente, a despertar gente. ¿Cómo yo consigo un gallo disecado en 2 días hasta que se le pudo poner? Wow. Lo conseguiste. Pero fue una experiencia, te digo, muy, muy buena, muy buena. Qué lindo. Has trabajado con muchos artistas. Fonsi, Sí. también has trabajado. Eso fue otra cosa que también quise hacer cuando te hablé de la marca y de mi nombre. Para mí pudo haber sido fácil firmar con un artista, lo hace mucha gente, ser el Claro. creativo del artista y está 20 años. Claro. No, yo los quería a todos. Claro. Todavía los quiero a todos. Claro, seguro. Sí, yo pienso que, y entonces fue ¿qué te puedo decir? Empezamos con Fiel. El rock en español estaba Claro. pegado. Después hacemos Olga Tañón. Después hacemos Melina. Y entonces entró en la salsa, entró en merengue. Y llega este fenómeno que se ha mantenido. Yo siempre pienso que cada 20 años sale un género. Bueno, eso es Pero así. este ha trascendido un poco más. Y entra esta lucha musical, donde sí sabíamos de Londres, todos comprábamos nuestros Claro. cassettes por debajo de la Claro. mesa en la escuela superior y todo, pero no eran mercadeados, Sí, ¿verdad? era mainstream. En la política entra, se niegan, tú recuerdas toda esa Todo historia. eso. Y en esa transición entra el reggaetón con Yankee y eso hizo, que es algo que me encanta del género, porque yo creo que es algo que si lo emulamos, no sé cómo esté ahora, ¿verdad? Porque la Sí. cosa Hay cosas que ha pasan cambiado, como tienen que exacto. pasar. Pero el género se ayudaron entre ellos mismos, muy Yo creo que colaboradores, todavía eso está. Por todavía. eso se ha mantenido 30 años. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó? Yankee, entonces llega Arcángel, yo quiero el que le hizo a Yankee, después Don Omar, Arca. así fue. Así fue Don que yo llegué. igual. Y todos, sí. ¿Tú No, hiciste para King of Kings? King of King, Don me vuela. Yo recibo esta llamada telefónica que Don tenía un problemón que necesitaba que me montara en un avión y llegara a Nueva York y me voy y me monto en un avión esa misma noche, llego a Nueva York a ver su espectáculo porque la escenografía que le hicieron No le para la gustaba. gira era una porquería para él, no le gustaba. ¿Y qué te dice William? Y entonces lo que hice fue sentarme, él A me ver el aló, show. sí, él me aló, estábamos a punto de comenzar cuando yo llego está a punto de comenzar el El show. espectáculo y él hace una parte, le dicen que yo llego, me habla y me dice, oye, me quiero que veas esa mierda. Y yo necesito superar eso, yo necesito que tú me superes eso y para Puerto Rico es que vamos con eso.
Y entonces, nada, voy, veo el show, veo que efectivamente para hacer New York, Claro. Madison Square Garden, Sí, sí. que tienes, tú sabes, todo allí, Ay, el le centro habían del hecho mundo. definitivamente una barbaridad. Y nada, vuelo al otro día a Puerto Rico y ahí vamos a rediseñar todo y a construirlo. Y fue otro palo también. Y esa experiencia con Don. Pues muy buena. Exigente. Fíjate, Don, de repente no tuve la misma química que Yankee. Ok. Don es un poquito más serio, yo te diría, un poquito más reservado. Ujú. Y más allá de conversaciones de negocio, en ese momento dado, ahí Sí. ha llegado. Claro, sí lo tengo como que en mi bucket list, porque sería uno de los que yo quisiera de nuevo retomar en un aniversario. Estamos toda esa generación Claro, práctica. ya Sí, es como que, oye, me te hice el comienzo y ahora vamos al los cierre. Y lo 25 he hecho con años. muchísimos, con Elvis, con Víctor Manuel, con Jancha, muchísimos artistas. Hemos esa dos etapas de su trabajo. Pero creo que cerró en estos días, ¿verdad? La gira. Mano, Algo así que leí en cambia, no estos sé, días. no sé Sí. dónde estamos. ¿Qué es lo más que te lleva de estos 30 años de carrera? ¿Qué ¿Qué es lo más que te lleva? ¿Qué es lo más que atesoras? Yo te diría que el poder dejar un legado. Poder dejar un legado. ¿Cómo defines tu legado? Em, Esas pequeñas historias que te estoy diciendo del elevador que no existía, Se el creó. kabuki que no existía, exacto, el poder, aunque a lo mejor no lo conoce, pues esto es otro issue que yo tengo todas mis amistades de, que esta generación, no, todas las generaciones son iguales. Sí, esa es la verdad. Todas las generaciones. O sea, yo no te estoy contando esta historia a ti y yo no me senté a buscar trabajo en los 90 buscando una enciclopedia a ver quién estaba antes de mí. Yo soy un muchacho joven que quiero abrirme por ahí con la mala o buena suerte que los que ya estaban me cerraban las puertas. ¿Te cerraban o te abrían? No, me cerraban las cerraban, puertas. pues. Fueron muy pocas las que se abrieron. Ah, te Acuérdate que se, ya. se atesora. O sea, es como si yo, Claro, te sí, doy sí, un sí. ejemplo, como si yo ahora, que tengo 30 años, llegara este joven que quiere entrar a la escenografía y yo le cerrara la puerta porque lo veo como una competencia. Claro, sí, sí, está hablando de tus peers. Exacto. Yo Sí, sí, no, sí. al contrario, vamos a abrir. Es más, yo quiero que haya más escenógrafos. Es que así que Yo quiero que se interesa. abra en Puerto Rico un programa de escenografía. Tú estudias teatro y a lo mejor picas un poquito de escenografía, un poco de vestuario, de maquillaje, pero una carrera como la llevo yo, se puede, porque yo lo hice. Tú lo has Y hecho. desde Lares. Y Y desde la- desde Lares. O sea, en una ocasión hubo un instituto que me llamó como para programar una carrera, pero eso no quedó en nada. Pero eso sí me gustaría, que se quedara esa parte. Pero yo creo que el legado de la satisfacción de que sí pasé por todo esto, cada vez que veo recuento los 20 años de esto y entonces salen mis proyectos, Claro. pues eso sí, eso es satisfactorio. Llamo, de aquí a 20 años, 20 si tú años. tuvieras, imagínate que estás en una conversación contigo mismo. ¿Qué pasaría en esa conversación o qué tú quisieras que se hablara en esa conversación tú contigo mismo? Me felicitaría. Me felicitaría. Porque la gente conoce esa parte bonita, como dices, vemos el show, pero no vemos lo que hay detrás. Claro. Te estoy contando muchas cosas bonitas, pero te tengo que contar que yo he tenido 4 accidentes de carro, vamos. Que yo hice un Ernita, yo no sé, me recuerdo con 8 o 9 funciones de un Ernita en un sillón de ruedas, donde me tuvieron que construir con un finger, una paleta, madera y un finger para yo poder trepar. Por un accidente. Por un accidente de carro, en un comercial de Western Bank, ¿te acuerdas el banco de Western Bank? Yo le hice el último comercial de ellos, la parte creativa de ese comercial, y yo tengo otro accidente, donde quedo en cama casi 2 meses. Wow. Y después en sillón de ruedas. Los premios Tu Música, el primer año, en los 90, cuando te estoy diciendo que no tenía nada, esta cicatriz que tú ves aquí fue un accidente de carro, donde murió Wow. la misma muchacha que me llevaba a los sitios para hacer gestiones, porque en aquella época yo no tenía carro. Y aún así, con un yeso, yo hago los 35 premios que se hacían a mano en esa época. Wow. Y se pintaban a mano. O sea, que hay muchas cosas en mi vida que no tienen que ver nada con el mundo del espectáculo. Que yo me imagino que todo el mundo pasa por momentos difíciles, ¿ves? Pero sí felicitaría a Yamil por nunca haberse quitado.
El Porque grip nunca se quitó. del Porque arquitecto. con el yeso, sin el yeso, en una cama, no en una cama, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y yo creo que esa es como que el éxito puede ser el trofeo de esta perseverancia que a lo mejor, ¿ves? Otra persona se pudo haber quitado. Yo oigo todos Claro. los días a una persona que se queja. No, yo tengo $1000 en el cuerpo. 45 tornillos, reemplazo de cadera y todo lo que te puedas imaginar, pero seguimos para adelante. Eso no me va a impedir. Y si hubiese quedado en sillón de ruedas, también seguía mi carrera de escenógrafo, ¿por qué no? Con un elevador, como subo a los artistas, me subo yo arriba a la tarima a dirigir, ¿ves? Eso es Y una eso yo forma creo de que sería pensar. lo que, si tú me dices que yo me encontraría con él, sí, felicitarlo, decirle, óyeme, no te quitaste, eres un bravo. ¿Y cuál ha sido el error más grande que cometiste? Que no lo volverías a cometer, ya sea por inmadurez, por falta de consejo en tu carrera. Bueno, se cometen errores todos los días. Claro. No sé, ¿qué te puedo decir? Errores. em, de repente a lo mejor entrar en otras partes del negocio que lo hice tarde, por a lo mejor Ok. incredulidad. Todo esto de la internet y la tecnología, si tú te pones a ver, el que es bien artístico con sus manos es poco tecnológico. Claro, o viceversa. O viceversa. O sea, Exacto. Y entonces yo ahí sí doy un stop y yo digo, espera, está pasando esto en el mercado, está bajando mi negocio, yo empiezo a abrir. Entonces yo siempre he hecho muchas cosas dentro del negocio. Siempre estuve en lo corporativo, en las fiestas, en los claro. festivales y todo esto, pero nunca tenía un negocio. Yo en esa temporada abro un negocio de bodas tematizadas, convenciones, corporativo, todo eso, y corre a la vez. Ahora tengo dos. Ya, O sea, claro. corren a la vez. Pero de repente ese error pudo haber sido, yo tuve que volver a la universidad cuando ya se empieza a dibujar digital. Claro, Y yo sigo con mis papeles, aunque dibujo muy bien, sí, sí, pero tienes que pero ya tú adaptarte. tienes que, me tengo que adaptar, yo tengo Claro. regreso a la universidad a estudiar dibujo, AutoCAD, de Photoshop, Todo. todos estos programas. Pienso que lo tenía que haber hecho un poco más temprano. Ese keep learning ahí, mantenerte Exacto, al día. exacto. Mi papá, de muy pequeño, siempre nos decía, era una persona visionaria, yo creo que eso lo heredé de él. Decía, la vida se va a quedar en un cajoncito en la mano. Siempre hablaba de las computadoras, estaba Wow. pendiente a las noticias cuando Sabía. saliera. Sí, él tenía negocios Ah, y él quería una manera de poder contar y facturar más rápido. Y él seguía estas computadoras y él nos lo decía, si van a estudiar algo, estudien algo de tecnología, porque el futuro va a ser la tecnología. Y cuando yo empiezo a ver la tecnología, tampoco creía. O sea, yo no pensé que esto iba a llegar a tanto. Yo pensé que la tecnología podía llegar hasta a la cierto. parte técnica. Maquinaria, pantallas, computadoras. Oye, me acabo de llegar de Japón y veo este espectáculo en un lago donde toda la maquinaria está debajo del lago. Está O sea, cañón, ¿verdad? eso era lo que yo pensaba de la tecnología, Pero pero ahora piensa no por ti. pensé, no, ahora Y todo es ya, y todo, ya. totalmente diferente, tú sabes. Y yo creo que eso sí yo lo hubiese corregido. Yo creo que sí hubiese hecho eso. A lo mejor de joven, no quiero ser malagradecido con la vida, pero a lo mejor esos 6 o 7 años de universidad me los pude haber economizado si me hubiese tirado directo al mercado, ¿me entiendes? Pero por otro lado digo que a lo mejor esa universidad, pues uno adquiere Otras experiencias de otras vida. experiencias, otros conocimientos que también te llevan acá. Digamos, ¿y qué consejo tú le das al que quiere emprender ahora por ahí? Que a lo mejor te ve a ti y eso es lo que le gusta, no Yo quiere creo que ser lo artista. primero es tener los pies en la tierra. Yo creo que se está levantando una sociedad, una generación muy creativa, Ajá. pero no es que han inventado, Sí, porque pero tiene todos, otras herramientas. exacto, tienen otras herramientas y lo mismo lo hizo mi generación. O Claro. sea, óyeme, no es que yo soy Einstein y No, descubrí, no, no. no, es que bajo lo que está creado, Tú, tú lo manifiestas de otra manera y claro. lo pones y esta generación está haciendo lo mismo. Pero veo en esta generación que queremos tener un poco más de fama antes de De pasar el trabajarla. proceso. Exacto. Claro. Y yo creo que yo le daría a la nueva generación el consejo y es que utilicen la herramienta de la tecnología correctamente. Porque tengo muchos muchachos jóvenes como empleados hoy en día y muchas amistades, hijos de amistades, donde entendemos que Facebook, Instagram, TikTok es lo que es. Y sin embargo se hacen preguntas al lado mío
que no hacen así, la googlean o vamos a entrar a este sitio a averiguar esta información. Porque es Facebook. Yo creo que ellos tienen la herramienta en las manos que no teníamos nosotros. claro. Yo tenía que ir a una biblioteca, abrir 5 libros y tratar de buscar dónde estaba la información, ¿verdad? Sí. Y hacer todos estos search, que ahora es mucho más fácil porque lo tienes aquí, no tienes que Claro. caminar. Yo creo que utilicen las herramientas de la tecnología correctamente, que tengan los pies en la tierra, que primero se pone uno las medias antes del zapato y De que acuerdo. si la fama va a llegar, porque no vale la pena que tú tengas fama. Ese es el resultado. Claro. Ese es Yo el creo que resultado. primero la satisfacción personal. Si tú haces lo que a ti te gusta, tú vas a ser feliz. Con dinero, sin dinero, con fama y sin fama. Sí, porque te sientes completo. Claro. Entonces, no, tenemos la fama, pero no tengo el dinero. Ya te creas un estrés. ¿Sabes lo que conlleva? Claro. Y yo creo que prácticamente ese sería el consejo. Pongan los pies en su tierra, sean perseverantes. La tecnología no te va a dar a ti responsabilidad. No. La tecnología no te va a dar puntualidad, no te va a dar perseverancia. O sea, estas cosas, como quieras, las tenemos que tener en el paquete. Y yo creo que nos concentremos en eso y lo demás llega. Ese sería el Ahí tienen consejo. un masterclass de un veterano de la industria, Yamil Guzmán. Yamo, gracias por estar con nosotros. Gracias, compartir tu gracias a historia. ti. De verdad que ha estado súper cool la conversación. Gracias. Esto es el Negocio del Entretenimiento Podcast. Jafo Santiago, sígueme en las redes. Busca Spark of TV en YouTube. Dale a la campanita, comparte el contenido. Y nos vemos la semana que viene. Check it out.